10:34 y tenemos el privilegio de recibir en los estudios de RPP al expresidente boliviano Jorge Quiroga, el más joven presidente de Bolivia de los tiempos recientes. Excluimos a Bolívar, Sucre y Santa Cruz. Y naturalmente lo hemos invitado en su calidad de delegado por la presidenta provisoria para explicar a la comunidad internacional lo que ha sucedido en Bolivia, en particular para negar, como algunos sostienen, que ha habido un golpe de Estado contra Evo Morales. Señor Quiroga, muy buenos días y bienvenido al Perú. Gracias, buen día, y a toda la gente que sigue el programa, feliz Navidad y que tengamos todos un lindo 2020. En Bolivia es una Navidad especial porque es Navidad en libertad después de una larga noche tiránica de prácticamente 14 años. Lo que había hecho Evo Morales es justamente lo que él se indica a otros de estar haciendo. Él hizo un golpe en cámara lenta. ¿Por qué? Porque la Constitución que él mismo pidió que votemos el año 2009 establecía 2 mandatos presidenciales. Como ustedes saben, en Perú no hay reelección, en Brasil hay 2 mandatos, en Argentina 2, como es en Estados Unidos. Eso se estableció en la Carta Magna que votamos el 2009. El 2013, en su segundo mandato, Evo Morales hizo el truco que ustedes conocen bien. Sí. La interpretación auténtica de que el primer mandato no valía porque era república, que se había refundado el Estado, que lo tenemos desde Bolívar en 1825. Y a pesar de que estaba conscientes del truco que se había usado en Perú, estaba expresamente consignado que el primer mandato valía y se contabilizaba como el primer mandato y por ende solo tenía un adicional 2010-2015. Pero en medio de ese segundo mandato inventan el fallo con la Corte Suprema que él controlaba y el Tribunal Constitucional, y estos magistrados serviles le dan el tercer mandato. En medio del tercer mandato hace un referéndum para buscar quedarse más tiempo en el poder. Tenemos la cueca en Bolivia, esta era la cueca interminable, la segundita, la tercerita, la cuarta. Claro, porque interpretó la Constitución que habían votado los bolivianos para quedarse, interpretó con el apoyo de la Corte Suprema que él controlaba para quedarse un mandato más. Lo consiguió y lo hizo, luego vino un referéndum. Exacto. Que le dijeron no los bolivianos. Exacto. Él en el segundo mandato violó para quedarse un tercero y en medio del tercero hizo el referéndum. Bolivia votamos que no, se le negó la posibilidad de mandatos adicionales y ahí apareció la clonación del truco de Daniel Ortega en Nicaragua, que el 2009 con un magistrado, Rafael Díaz, sacó un dictamen que establecía que la reelección perpetua era un derecho humano, que ser tirano era un derecho humano. En el caso de Bolivia, más grave que Nicaragua, porque era una constitución no vetusta, no antigua, era fresca, votada a pedido del interesado Evo Morales, y la limitación de mandatos refrendada. 2 veces hemos votado esa limitación de 2 mandatos. Me parece más grave lo que ocurrió en ese momento con esa interpretación de que era un derecho humano postular nuevamente, porque acababa de producirse ese referéndum en el que los bolivianos consultados le habían dicho no. Así es. Más bien. Exactamente, porque es el único caso donde alguien buscaba en el tercer mandato un cuarto, violando lo que se había votado, expresamente prohibiendo mandatos adicionales. Aquí hubo un triste papel de la comunidad internacional y en particular del sistema interamericano, que miró para otro lado. El sistema interamericano está dotado de instrumentos, de marcos legales, de instancias como la Comisión de Derechos Humanos y la Corte, que son como unos hospitales maravillosos que solo hacen autopsias a la democracia. Solo aparecen cuando ha periclitado o ha colapsado la democracia. Están peleándose contra Venezuela fuertemente, hay que decir, Almagro. Sí, no, claro que sí. No. El sistema Almagro ha hecho un trabajo destacadísimo en Venezuela, a diferencia de lo que fue la gestión de Insulza. Pero en el caso nuestro, hicimos una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en diciembre de 2018, se nos escuchó. Yo me pasé el trabajo de redactar borradores de opinión consultiva. ¿Qué es eso? Algo que la comisión podía enviar a la Corte preguntando que se diga si la reelección perpetua era un derecho humano. La Comisión de Venecia, que ustedes han usado acá en Perú, estos jurisconsultos europeos, establecieron que la reelección no era un derecho humano. Y si los europeos lo hicieron y ustedes en Perú han usado esa jurisprudencia para eliminar el tema de la reelección a nivel local, después por referéndum han eliminado la reelección parlamentaria y tristemente ese instrumento que emite la Comisión de Venecia a solicitud y gestiones de Bolivia, ustedes en Perú lo usan y en Bolivia no se lo aplica y la comisión, teniendo eso, no hizo absolutamente nada. Ahora bien, tristemente fue catastróficas, hubo elecciones y la OEA reconoció que había habido un fraude.
Eso es la OEA. Así es. Ese es el último paso de este golpe en cámara lenta. Evo Morales, en un país con 2 mandatos, estaba en el tercero, buscando el cuarto, desconociendo referéndum y ante el repudio popular hizo un fraude grotesco, gigantesco, de 3 categorías. El caligráfico manual, donde llenaban actas, donde había un Superman que iba y con la misma letra llenaba actas de diferentes lugares. Segundo, el informático, con servidores ocultos que alteraron todos los resultados. Y tercero, hasta la manipulación de hermanos bolivianos en Buenos Aires, donde votaban rellenando actas también. Triste fin de esto. Y por eso es que nos dolió enormemente. Esto no lo dice la oposición boliviana. No. Recordemos, porque el señor presidente nos está escuchando un público enorme aquí en el Perú y en todo el mundo también. Esto lo dijo la misión de observación especial de la OEA. Así es, no, pero es más aún, lo dijo la auditoría, se llama, que hizo la OEA a pedido expreso de Evo Morales, que llenó de propaganda a todos los canales de televisión en Bolivia durante 2 semanas, ante el rechazo por el fraude, porque salía la evidencia de actas, de material electoral, dolosamente, un escándalo gigantesco. Y Evo Morales, para salir del brete, pidió que venga la OEA y firmó su gobierno con la OEA un acuerdo que señalaba que la auditoría iba a ser vinculante y de cumplimiento obligatorio para Evo Morales. Bueno, como había sido el referéndum, que también tenía que ser vinculante y lo violó. Es un hombre que miente, es un mitómano irredento en todo lo que maneja Evo Morales. En este caso se vio obligado a renunciar. Se vio obligado, así es. Renunció, y ahora está refugiado en Argentina. Así es, partió al exilio. Tristemente esto se pudo haber evitado, concluyo con esta idea, porque es triste que un exministro de Humala, el señor Francisco Eguiguren, peruano, comisionado que se dedica al tema de Bolivia, durante mucho tiempo no ha defendido absolutamente a nadie que haya sido abusado por el gobierno de Evo Morales, y nos sobran los exiliados, los encarcelados. Pudo haber hecho una opinión consultiva sobre esta violación al referéndum. Escogió el silencio, triste papel, y ahora está más interesado en defender a exautoridades del gobierno de Evo Morales cuando tuvo un silencio muy escandaloso durante mucho tiempo, incluyendo sobre esto. Refugiadas en la Embajada de México en su país. Así es. Esto ha dado lugar a un incidente diplomático porque funcionarios españoles fueron a esa sede diplomática en México y hemos tenido esta mañana una noticia sobre eso, Ricardo. Sí, así es. El gobierno boliviano acaba de expulsar a la embajadora de México en La Paz, en Bolivia, y a funcionarios de la embajada o de la representación diplomática de España en Bolivia también. Así es, para que la gente que nos escucha comprenda qué pasó. Evo Morales, después de este fraude, renuncia, se va a México. Triste, México le brinda asilo. Debía haber respetado el asilo, y él de allá llamaba por teléfono a sus colaboradores a que metan plomo, a quemar una planta donde se almacena combustible y gas licuado de petróleo. Podía haber sido, entran con dinamita, eso podía haber causado una catástrofe de ribetes apocalípticos, decenas de miles de muertos estamos hablando, porque es una planta en una zona urbana en el Alto. Él seguía instigando y llamando a la violencia. México permitió que desde su país se haga esta clase de llamamientos y fomentar la violencia. Y además que en el caso de México, paradójico y contradictorio, Evo Morales es el presidente de los cocaleros del Chapare en Bolivia. Ahí se hace la cocaína. Hace 35 años es presidente de los cocaleros donde se alimenta el narcotráfico. Y que contradictorio que el gobierno de México, que sufre el flagelo del narcotráfico y los embates de los cárteles de distribución más grandes del mundo, esté acogiendo al productor más grande, que además hizo fraude y que además era un prorroguista. Ahora se fue para la Argentina, y el impasse que ha surgido es que, habiendo escapado Evo Morales, además salió raudamente. Todos los tiranos son muy cobardes. Este señor es tan cobarde que salió escapando y dejó atrás sus 2 hijos en Bolivia, a quienes se les brindó el salvoconducto, porque los hijos no son responsables de lo que hacen los padres. Sí, en la Embajada de México quedaron personajes como el señor Juan Ramón Quintana, un ex capitán militar, que es, en resumidas cuentas, el Diosdado Cabello de Bolivia, ese militar tenebroso que hay allá en Venezuela, que maneja el narcotráfico, que persigue, que tortura a la gente. Es un hombre que ha estado metido en todos los hechos dolosos del gobierno de Evo Morales. Su ministro de Justicia, Héctor Arce, que era quien manipulaba todo el sistema judicial para perseguir opositores y brindarle impunidad a un gobierno profundamente corrupto. Estas joyas están en la Embajada de México, y fíjese otra vez para aquí en Perú.
México no los quiere entregar. Mire lo que fue la diferencia. Ustedes recuerdan que en paz descanse don Alan García, cuando ingresó a la Embajada de Uruguay, había procesos en curso y Uruguay procedió de acuerdo a lo que mandaba las leyes del Perú, más allá del trágico desenlace que tuvo el señor Alan García, que en paz descanse y que Dios lo guarde. Pero fíjense la diferencia. Aquí México está acogiendo y apañando a gente que ha hecho narcotráfico, que ha hecho ejecuciones extrajudiciales a ciudadanos europeos a nombre de que querían dividir Bolivia, que ha matado gente en Porvenir Pando en Bolivia para defenestrar un gobernador, Leopoldo Fernández, amigo mío, y tenerlo preso 11 años. El ministro de Justicia, Héctor Arce, es el hombre que ha sido la contraparte 14 años de estos señores de España, los de Poder Democrático Social, estos ex académicos, agitadores universitarios de hace unos años que han venido a hacer colonialismo constitucional Señor a Quiroga, nuestros países. Va a tener que quedarse usted largo tiempo en Perú para explicarnos detalles, sobre todo porque queríamos que nos diga una palabrita breve, por favor, sobre la salida de esta crisis, porque tiene que haber elecciones pronto. Mire, ¿cuándo prevé que puedan ser? Lo que esperamos es que México y España dejen de socapar lo que representa Evo Morales, narcotráfico, fraude, corrupción. ¿Cuál es la salida? La que está en curso. La bancada de Evo Morales ha votado por unanimidad convocar nuevas elecciones sin fraude, anular las anteriores y elegir nuevos vocales idóneos, competentes, transparentes la primera semana de enero. ¿Va a ser candidato usted? No, a ver, lo que voy a hacer es esperar que mi país tenga democracia y voy a seguir participando y contribuyendo a que salgamos de este brete con elecciones sin fraude, con un padrón confiable donde votemos todos una sola vez y que tengamos la posibilidad de relanzar la democracia boliviana después de una larga noche tiránica de 14 años. Muchas gracias. Quiroga, por su presencia acá, y le agradecemos también a nuestro amigo Alfredo Barnechea. Gracias, Alfredo. Por habernos puesto en contacto, dado que su paso por Lima esta vez es fugaz, pero esperemos que venga pronto para poder conversar ampliamente. Muy buenos días y feliz estadía en el Perú. Feliz año, señor Jorge Quiroga, expresidente de Bolivia.